Hoy, en Entrevistas Bitcoin, nos acompaña un referente de habla hispana de Bitcoin. Se llama Cero. Ha viajado por todo el mundo dando conferencias. Y hoy vamos a hacer unas preguntas que te van a gustar. Empezamos. Muy buenas, bienvenido, como siempre. ¿Cómo estamos, Cero? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, ya sabes que esto es tu casa. Lo primero, y antes de nada, antes de empezar, cuéntanos, porque tienes un canal de YouTube. Sé que mucha gente lo sabe, pero mucha todavía no. Así que coméntanos un poquito qué es lo que haces en tu canal, Cero. Bueno, yo tengo un canal de YouTube nuevo que es Panorama Bitcoin. Hago contenido Bitcoiner 100%. Trato de informar sobre lo acontecido en Bitcoin, entrevistas con diferentes personas, diferentes Bitcoiners, todo en español. Y bueno, es una nueva iniciativa que tiene un mes, un poquito más de un mes, reciente. Y pues sí, estoy avanzando en ello, poco a poco. Yo desde aquí invito a toda la gente que visite su canal. La verdad, para mí es un referente, lo diré siempre. Para mí, Cero, Luna, Arcad, gente que sabe muy bien lo que está diciendo. Y así que os invito, sobre todo, a visitar el canal de Cero. Y Cero, empezaremos con la primera pregunta y es, una persona que apreciaras mucho, un familiar tuyo, un amigo, te dijera, oye, Cero, quiero empezar ahora con Bitcoin. ¿Es tarde, es Ujú. temprano? ¿Cómo debería empezar? ¿Qué le dirías tú, Cero? Que para mí es un referente, Bueno, una vez más. nunca es tarde para aprender, jamás. Ah, Dicho esto, Bitcoin requiere de romper muchísimas barreras culturales que tenemos cada uno de nosotros, dependiendo de donde hemos crecido. Por lo general tenemos una concepción del dinero que es el Estado crea el dinero y ese dinero supuestamente tiene valor en algo, está respaldado por algo, ¿no? La gran mayoría de la gente se da con la sorpresa de que no, que está respaldado en nada. En realidad el dinero sí está, bueno, no el dinero, la moneda nacional, la moneda de cada país, sí está respaldada en algo, que es el comportamiento o la salud económica de cada país. Si la salud económica del país X es buena, entonces, y es boyante y está creciendo, su moneda será fuerte o cada vez más fuerte. Si es un país que gasta demasiado y que para subsistir tiene que endeudarse, su moneda, la moneda nacional de ese país será cada vez más débil. Eso es en lo que realmente se respaldan las monedas de cada economía de cada país, ¿no? Entonces, dicho esto, y es en eso y en la confianza. Bueno, y la confianza está basada, como decía, en el comportamiento económico de cada país, ¿no? Si la O sea, economía va bien, te la paro un confianza es segundo. fuerte, Lo sí, dime. primero es que entienda de economía un poco, ¿no? Antes de entender también Bitcoin, que sepa de economía. O sea, No, o sea, yo estoy haciendo una explicación de que no es que la moneda no está las monedas nacionales no están respaldadas en nada. Estoy explicando esta parte. Sí están respaldadas en algo, ¿no? Que es lo que digo, que es la salud económica de cada país. La mayoría suele decir, no, el gobierno respalda, eso está respaldado en oro, ¿no? La mayoría suele pensar eso, es un pensamiento antiguo, es un pensamiento arcaico, hasta casi anacrónico y desinformado, ¿no? No, las monedas nacionales no están respaldadas en oro, sino están respaldadas en la salud económica de cada país. Y dependiendo de la salud económica de cada país, también existe el nivel de confianza. Si es una salud económica fuerte y si el país está creciendo, la confianza en esa moneda es cada vez más fuerte y esa moneda también va ganando valor. Si es débil, si no produce mucho y para subsistir necesita endeudarse, es una economía débil y la confianza disminuye y la moneda se vuelve cada vez más débil. Ahora, dicho esto, me preguntan, oye, yo quiero empezar en Bitcoin. Ok, perfecto. ¿Ya entendiste cómo funciona la moneda? Sí, ok, ya entendiste. Ahora, lo siguiente, ¿para qué lo quieres?
Bueno, me dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ahorrar. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo quieres ahorrar? De aquí a un año, de aquí a 2 años, de aquí a 4 años, 10 años. Me dicen, mira, yo quiero ahorrar para construir mi casita, ser acá o comprar mi auto. Unos tres, si es para una casa, unos 4 o 5 años quieres estar ahorrando. Perfecto. En ese sentido, te puedo decir que Bitcoin es tu opción. Si tú lo quieres para comprar un auto o algo por el estilo, ya. mm, En este momento, en este instante, al 3, en octubre 2025, pues yo te voy a decir, yo, pero personal, te diría, no entres a Bitcoin, espérate un poquito y ahorra. Y cuando baje Bitcoin, cuando caiga realmente, vas a tener el fiat suficiente para poder entrar y subirte con la ola del precio, que es de la siguiente ola. ¿No? Para mí esta ola ya está muerta y tiene que caer. Para algunos no, para otros va a continuar, pero bueno, desde mi perspectiva es eso. No daría ningún consejo financiero, no quiero dar ningún consejo financiero, porque no sé, cada uno toma sus decisiones. Pero lo que sí diría es, depende para qué lo quieres. Si es para ahorro, en el ahorro de largo plazo, yo diría, bueno, puedes entrar a Bitcoin y comienza a entender los fundamentos económicos de Bitcoin. Además de la escasez, la descentralización, bajo control, bajo influencia política, eh, una no manipulación de, de la emisión monetaria, pero todo para entender eso necesitas entender economía. Y hay mucha gente que no entiende sobre economía y es bueno iniciar cuando quieres ahorrar en algo para tu futuro. Y eso en Bitcoin se puede hacer. Ahora, si quieres tradear o si quieres ahorrar de aquí a un... Si quieres hacer trading, ah, yo no lo recomiendo No, aquí, porque aquí nunca se habla de trading. Yo, por ejemplo, no, no, o soy... sea, bueno, mm, es que yo me coloco en el punto de que para qué lo quieres, ¿no? O sea, pues hay personas que lo quieren para ahorrar, otros que lo quieren para hacer trading, otros que lo quieren para comerciar y otros para un, no sé, una inversión pequeña a corto plazo, ¿no? O Aquí sea, la mayoría en el todos canal tienen, claro, o es sea, me ahorrar. refiero, yo lo englobo te doy la respuesta en forma global. ¿Me dejo entender? En forma global. En forma global, no, o sea, existen estos usos diferentes. No solo el ahorro, sino para diferentes cosas. Por ejemplo, hay alguien que me dice, oye, ¿sabes qué? Yo vivo en el país, no sé, Q, y en el país Q, mira, me cobran, pues yo quiero hacer una compra por internet y cambiar mi moneda a dólares y de dólares para pasar por internet. Me cobran muchas comisiones aparte del tipo de cambio, es un dolor de cabeza. Y mira, yo lo quiero para comprar. Quiero comprar, quiero una forma más sencilla de comprar por internet. En ese sentido yo te podría decir Bitcoin. Bitcoin porque tú solo haces un paso de tu moneda local a Bitcoin y luego Bitcoin es una moneda, es Claro. aceptado internacionalmente por cualquier persona. Perfecto. Y tienes muchos métodos de compra en Bitcoin. Hoy existen muchísimos más que hace 10 años o 15 años. Entonces, por eso te decía, ¿no? Depende para qué lo quieres. Depende de tu uso. Y bueno, también mucho depende del interés que tenga la persona. Si tú ves una persona que quiere hacer algo para el futuro, eh, para su ahorro de futuro, entonces lo mejor que se le podría hacer es guiarlo para que empiece a entender Bitcoin poco a poco. Y también la curva de aprendizaje de Bitcoin es amplia, es muy empinada porque no es Bitcoin es transversal mucha parte del conocimiento humano. ¿No? Entonces hay que aprender bastante, hay que desaprender. Nosotros venimos con un chip, hay muchas cosas por dejar de lado y hay otras cosas que incorporar nuevas. Y, y dependiendo de la edad de la persona también, ¿ah? Porque si es una persona mayor es más difícil que le rompas el esquema mental, ¿no? Evidente. Que a un joven. Un joven sí pues, es maleable, más maleable, un joven hasta, no sé, pues 30 o 35 años, es más maleable,
que uno de 40, 45, 50 o una persona de más de 60. Es casi imposible. Ocurre pocas veces que le hagas un cambio de chip. Y Bitcoin requiere también un cambio de chip. Así que hay que leer mucho, hay que informarse mucho sobre Bitcoin y sobre todo entender los fundamentos económicos que existen, ¿no? Y el tema de la descentralización, que es básico. Vale, más o menos un resumen es para todo aquel que quiera empezar en Bitcoin, es Ah, que estudie mira, Vic, bien. te lo resumo quizás en algo más sencillo, porque lo he dejado muy abierto. Mm, yo le diría a esta persona, em, le recomendaría leer El Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos. Eh, yo no recomiendo leer otro libro. Para mí el libro bisagra fundamental y básico para el entendimiento masivo de Bitcoin es El Internet del Dinero de Andreas. Otros te dirán, otras personas te dirán otros títulos, incluso algunos temas económicos, un libro económico del Bitcoin. La verdad es que con el Internet del Dinero aprendes todo. Andreas explica de tal manera, con tanta sencillez y con tanta simplicidad, que cualquiera lo puede entender. Y ese libro resume o engloba muchas de las conferencias que él dio y son magistrales. Toda conferencia de Andreas Antonopoulos explicando sobre Bitcoin es magistral y no tiene pierde. Por eso yo recomiendo ese libro. El libro de Andreas es el mejor para los nuevos o para el que quiere iniciar en Bitcoin. El libro de Andreas Antonopoulos, El Internet del Dinero. Vale, perfecto. Y mucha gente de la que sigue el canal es mucha gente que me dice, oye, yo compro cada mes Bitcoin, lo pongo en una wallet y lo tengo como ahorro para mi jubilación. Están hablando dentro de 20, 30 años. ¿Tú qué le dirías a esa gente que está, según tu opinión y tu visión a futuro, crees que están haciendo bien o crees que están haciendo mal? Yo creo que están haciendo bien y les preguntaría cómo es que compran. A ver, porque si realmente quieres un dinero de aquí a 20, 15, 20 o 30 años, la mejor opción de compra es Bitcoin sin KYC, Bitcoin sin pasar por Que exchanges. ahora entraremos a la segunda pregunta que más o menos No, irá o por sea, ahí. claro, claro, o sea, esa es mi respuesta a lo que me dices. Claro. Una cosa es comprar con KYC y eso es una trampa porque te lo pueden confiscar en cualquier momento, porque siempre, aunque tú lo tengas en tu wallet, ese saldo está ligado a tu nombre y en cualquier momento pueden ir por ti. Y, y la seguridad jurídica de las personas de aquí a 20, 30 años es totalmente inestable, porque hoy está todo bien y en 15 o en 20 años o el próximo año nadie sabe cómo va a estar la situación política. Así que muy fácilmente te lo pueden confiscar ese Bitcoin que está ligado a tu nombre y comprado en exchanges. Vale, ahora Ese es un riesgo, es un riesgo. saltaremos a la pregunta 2 y para mí es Ujú. fundamental y no se lo preguntaría a nadie esa pregunta que no sea a ti y es ¿cómo ves Bitcoin, el papel de Bitcoin dentro de 10 años? O sea, ¿será como ahora que seguirá, podrás tenerlo con KIC, sin KIC, será otra vez Ujú. ilegal para el mundo entero? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo imaginas, Cero? A ver, termino de responderte la anterior, ¿no? Porque solo respondí la parte con KYC. Ahorrar sin KYC te permite a ti como persona moverte libremente por el mundo, ¿no? Conversamos fuera de cámara. Me comentabas el caso de una persona de Ucrania que salió del país con su Bitcoin y se había memorizado las 12 palabras o quizás las tenía en un papelito o en cualquier lado tenía, no su llave privada. Entonces, esa es la libertad que te da Bitcoin. Ocurre una guerra en tu país y te vas. Y te vas y sales de tu país sin declarar que tienes Bitcoin. Porque sin KYC. Luego, te pueden identificar? No. Si no has salido por rampas de fiat y estás guardando Bitcoin y es sin identificación, es fácil de poder mover y poder eludir los controles. Y
en el futuro, como no sabemos, como la seguridad jurídica en el largo plazo es muy inestable, entonces tener Bitcoin sin KYC, sin registro, es la mejor opción para todos los ahorradores que quieren una pensión en el futuro. O no, no quieren una pensión, simplemente que sus ahorros se reflejen, que su dinero gane poder adquisitivo. Entonces, Bitcoin sin KYC es la mejor opción. Opciones de Bitcoin sin KYC: está el Lightning Network Peer-to-Peer, que es un bot de Telegram. Está Robosats en Tor, que hay una página de Robosats en Twitter. Y usar Tor es muy sencillo. Hay tutoriales. Está Monstro, que acaba de salir, que incluso en mi programa en Panorama Bitcoin entrevisté al desarrollador de Monstro, que él ha desarrollado una aplicación para compra y venta de peer-to-peer sin KYC. Y, a ver, Monstro, y creo que BISC también es una opción sin KYC. Bueno, esas son las opciones. Cada vez hay más opciones y más formas de poder obtener Bitcoin sin KYC para nuestra jubilación. Y ahora, me decías de Bitcoin de acá 10, 15, 20 años. Bueno, Bitcoin de acá, respondiendo a Claro, tu segunda pregunta. me has estado comentando antes fuera de cámaras que habría como una separación, lo que es con KIC, Claro, sin sí, KIC. sí, claro. Y esto me ha vuelto loco un poquito, así que creo que es muy interesante esa parte. A ver, haciendo un poquito de propaganda al podcast. En Panorama, el jueves pasado conversé con Javier Maestre, que él es abogado español y, y bitcoiner. Conversaba y me decía algo muy interesante, que las tesoreras hoy, las tesoreras de Bitcoin como BlackRock, MicroStrategy, etcétera, eh, ellos pueden sufrir un golpe muy duro en caso Bitcoin se bifurque, porque ellos no tienen el control sobre Bitcoin y en la regulación no está estipulada la bifurcación de Bitcoin. Entonces, Bitcoin tiende a ser cada vez más, hay una tendencia a que sea cada vez más privado y a evitar el control o la manipulación de intermediarios. Entonces, los ETFs y las tesoreras son intermediarios en Bitcoin. Entre Bitcoin y el usuario final, los ETFs y las tesoreras son un intermediario. Y Bitcoin tiende a deshacerse de esos intermediarios. Y parte de deshacerse de esos intermediarios es ir hacia la privacidad, hacia el camino de la privacidad, no el anonimato. Para anonimato existe Monero, eso es Claro, otra claro. cosa. Hacia el camino de la privacidad, hacia el camino de que las transacciones sean ofuscadas y que un tercero desde afuera no pueda ver fácilmente de dónde a dónde va la transacción, cuánto se mueve y quiénes son los que reciben. Entonces, que Bitcoin se convierta en un sistema de pagos privado va contra los intereses de las tesoreras. Entonces, aquí es donde puede haber una guerra, porque hay mucho dinero de por medio, donde podría haber una guerra en la que Bitcoin se bifurque y se bifurque Si puedes hacia la explicar qué privacidad es on-chain. esto, Entonces, el bifurcar, que mucha gente no va a entender, es como una separación, ah, ¿verdad? Como, claro, es una separación de hoy Bitcoin funciona como lo vemos, todo es esto, es una cadena, es una red de pagos pública, ¿no? Pero cuando se bifurca quiere decir que hace un cambio, hace una actualización hacia hacia nuevas implementaciones, ¿no? Por ejemplo, en la guerra de los bloques de Bitcoin dejaron de ser de 2 megas y pasaron a ser de 4. El bloque de 2 megas más un bloque adicional de claro, Celery. es que mucha Donde- gente no sabe eso, pero es que el Bitcoin se puede ir modificando. Sí, Bitcoin se puede ir modificando en el tiempo y depende de cada usuario tomar si va a continuar con la versión anterior o con la versión nueva que está bifurcándose. Y la versión más usada dependerá si los usuarios se van hacia una o hacia otra.
Es libre, es totalmente libre. El consenso en Bitcoin es totalmente diferente al consenso ortodoxo. El consenso ortodoxo dice, la mayoría dijo A, todos nos vamos por A. En Bitcoin no es así. En Bitcoin es, ¿cuál es tu decisión? Ah, yo decido irme por el camino antiguo. Perfecto, vaya por él, que le vaya bien. Otro dice, yo me voy por el camino nuevo, que le vaya bien a usted también. Cada uno decide dónde estar. Hay total libertad de cada usuario, de cada nodo y de cada Bitcoiner que desea operar. Yo quiero operar en la versión antigua, en el sistema antiguo, voy al sistema antiguo. Quiero operar en Claro, el sistema nuevo, opero en el sistema nuevo. No hay y problema. ahora mucha gente va a preguntarse, oye, pues yo compro en Binance o en Coinbase o en un exchange con KIC. Entonces, Ujú. claro, el Bitcoin original, el Bitcoin puro bueno, es aquel que es sin KIC, el que no tiene ningún tercero información tuya. A ver, existe, es que, a ver, es complicado, porque decir el Bitcoin bueno, el Bitcoin puro, no es tan así. Es el Bitcoin que cada uno quiere usar. O sea, es la versión que cada uno quiere usar. Si yo quiero usar la versión con KYC, con regulación y con intermediarios de por medio, utilizaré la versión A. Si yo quiero utilizar la versión sin KYC o que tiende más a la privacidad, utilizaré la versión B. Porque en el futuro va a haber esta bifurcación, porque es natural, porque es muchos de los usuarios de Bitcoin están viendo hoy que eh, los intermediarios, como las tesoreras y los ETFs, se están metiendo mucha mano y hay mucha influencia de ellos. Para evitar esa influencia y que el desarrollo siga siendo libre, entonces va a haber una bifurcación y es natural. O sea, yo lo veo de forma natural y de forma normal. Al punto de que, por ejemplo, Bitcoin Core V30, que se ha actualizado el domingo, eh, te permite stealth addresses on-chain. O sea, utilizar direcciones blindadas y que ofuscan las transacciones, que tú no puedes ver de dónde a dónde va y cuándo se está enviando. Entonces, ese es un indicativo y un aviso de que hacia dónde va Bitcoin. Y esa es la tendencia. Y yo lo veo de forma normal. Si la comunidad o la gran mayoría quiere utilizar lo regulado, irá hacia lo regulado. Si quiere utilizar lo libre, irá hacia lo libre. Pero, como te decía fuera de cámaras, ninguna versión del dinero regulado o oficial ha triunfado en ninguna parte, en ninguna parte de la historia. Ya hemos visto dólar esto oficial y dólar negro. ¿Cuál es el que triunfa? El dólar negro. Siempre triunfa el mercado negro por sobre el mercado oficial. Es algo natural. Claro, y luego si más a más le sumamos cómo va, por ejemplo, en Europa, que quieren poner las CBDCs, o sea, quieren controlar ya más todavía tu dinero. Claro, es que sabe mal decirlo porque mucha gente compra en Binance, es que es lo más que tienen a mano. Pero esa gente realmente crees que va a sufrir, ¿no? Va a pagar las consecuencias, ¿no? Cero. Claro, o sea, a ver, todos aprendemos en función de nuestras necesidades. Para las personas, la gran mayoría de personas que están en Europa y en Occidente, hoy cuentan con mucha libertad de movilidad jurídica y bueno, hay mucha estabilidad y pues hay comodidades. Además de que no hay mucho tiempo para poder aprender cosas nuevas, ¿no? También hay que tener en cuenta eso. Y bueno, si es más sencillo o más útil para ellos tener sin Bitcoin con KYC, pues bien, lo tendrán. Cuando vean que el Estado aprieta y te está quitando en impuestos más de lo que debería o te está reprimiendo tus libertades, es cuando empiezas a voltear y dices, ¿dónde hay alternativas? Buscas las alternativas y te das cuenta que hay Bitcoin sin KYC. Y allí es cuando la gente comenzará a aprender sobre Bitcoin sin KYC, sobre las libertades, la descentralización y las herramientas de privacidad que existen en Bitcoin. Eso va ocurriendo naturalmente poco a poco. Pues nada, como siempre, increíble y
dejas mucho a pensar. O sea, ahora cerraremos el vídeo y estaré dándole vueltas a la cabeza. Eh, Última pregunta que me la hizo una persona que lleva un Telegram de Bitcoin España, una gran comunidad. Invito a todo el mundo que entre también. Y es el op return. O sea, Ujú. ¿cómo dirías el op return para mucha gente que pregunta para el op return y tal? ¿Qué les diría, Cero? Bueno, justamente he tocado este tema con Javier en el podcast. Que es el podcast que lo pueden encontrar como Bitcoin, privacidad y legalidad, así se llama, en el canal de Panorama Bitcoin. Mira, conversando con Javier, mm, sacamos trajimos en cuenta, tuvimos en cuenta pues el tema de los filtros, ¿no? Eh, los filtros, nodes, y el problema con el spam y el up return. Para empezar, el up return es una, es una implementación que se hizo en Bitcoin en el 2014, ¿ok? Pero también, o sea, bueno, se empezaron a hacer modificaciones en 2014, pero up return lo utiliza Satoshi en el bloque Génesis. Hay que tener en cuenta eso. Y bueno, el up return eh, para la versión nueva de Bitcoin Core V30 eh, se ha ampliado el espacio del uso del up return, se ha ampliado más. Pero no se ha ampliado porque los desarrolladores de Bitcoin quieren que hayan cada vez más monos, JPGs, videos, archivos. No, no se ha hecho para eso. El fin de la ampliación del load return es para que las transacciones no sean cada vez más caras, como venía sucediendo anteriormente. Había mucha demanda por el espacio y las transacciones se hacían cada vez más caras, porque había poco espacio disponible. O sea, por transacción había poco espacio disponible. Entonces, cada transacción requería más espacio, entonces tenía que pagar más. Ahora, con UpReturn, tienes más espacio disponible por transacción y no inflas ¿cómo se llama? La tarifa de la fee. No inflas la tarifa por bloque. Ese es uno. Y número dos, se amplió porque las herramientas de privacidad como CoinJoin, como PayJoin y, y los stealth addresses utilizan UpReturn. Entonces, cuando los desarrolladores requieran de espacio en los bloques de Bitcoin para incrementar la privacidad de las transacciones, lo van a tener. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ha abierto la puerta para que lleguen implementaciones de privacidad en on-chain, que era algo impensado hace 4 o 5 años. Hoy estamos viéndolo. Ese es el fin. Ahora, que se puede utilizar para subir monos, para JPG, videos, etcétera. En realidad, no se sube eso en realidad. Lo que se sube es eh, un video o una foto codificada que te permite colocarlo en el espacio de Bitcoin, en el operator en este caso, y luego tú necesitas otra herramienta, un software que decodifica ese mensaje y lo convierte en un GIF, en una foto o en un video. ¿Me dejo entender? O sea, No, no, necesitas una herramienta que locura. codifica y decodifica, Es ¿no? Un locura, es para traductor, ¿no? explotar la cabeza Ah, esto. exacto, eso es lo que sucede. Cuando yo coloco una runa, un ordinal, lo que hago es una transacción, le coloco una foto. Entonces, decodifico, meto la transacción, decodifico la foto y va la transacción con un mensajito, con un tocho de letras de ceros y unos, ¿ok? Entonces, pasa la transacción por Bitcoin, puede pasar porque están en ceros y unos. Por, entonces, llega al otro punto y en el otro punto
quien, si yo soy un operador de nodo normal, yo solo voy a ver una transacción con ceros y unos. Perfecto. Si yo soy un operador que opera también con, no, con runas, con ordinals, necesito ese decodificador. Y con ese decodificador voy a ver, deco- re- recibo la transacción y decodifico el mensaje que viene con la transacción. Lo decodifico y veo recién la foto. O veo el JPG, o veo el GIF, o veo el video, o veo el PDF. ¿Me entiendes? Ah, Entonces increíble. necesito eso, ese codificador y decodificador, ese software para poder ver. Mientras tanto, en Bitcoin solo van información, eh, información de la transacción, nada más. Entonces, el punto siguiente es, tenerle miedo al log return me parece que no está fundamentado. Miedo al uso del log return no está fundamentado, porque log return siempre hemos podido utilizar. Siempre, siempre. Claro, es como una Ahora, herramienta sí, más, ¿no? Es como si o la sea, quieres usar entonces, bien y si no la uses, pues claro, si vemos hoy, mira, en este momento estoy viendo Mempool Space y las transacciones están a un Satoshi por byte, o a cero, o a menores a un Satoshi por byte. ¿Ha habido algún incremento exponencial en la demanda de runas y BCR20 y Ordinal? No, no no ha creo. habido ninguno, no ha habido nada, no ha habido un boom, no ha existido. Ya, es ¿Podría como, haberlo? Quizá podría haberlo, sí, podría haberlo, pero eso depende de los incentivos económicos. Si ese mercado no se mueve, morirá, como ya ha ido muriendo poco a claro, poco. Se ha intentado reinventar, pero a la larga no es sostenible en el tiempo. Y al final, ese espacio de Bitcoin será utilizado para Bitcoin, para los fines de Bitcoin, no para otros fines. exacto. Entonces, el dinero siempre termina siendo usado como dinero y no como un coleccionable. Si no veríamos euros coleccionables que valdrían más que un euro actual y que eso sería el fin del euro, sería ser un coleccionable. No, no es así. No existe con los billetes ni las monedas. Es un mercado reducido, eso sí, es pequeñito. Sí se usa, algunos lo utilizan, sí, como coleccionables, sí, pero es una minúscula parte. La gran mayoría lo utiliza para transacciones económicas. Y ese es el fin de Bitcoin y eso es a lo que Exacto. tenderá a usarse. Entonces, no hay problema con actualizar a Bitcoin Core V30, no hay ningún riesgo legal, eso se habla en el podcast, lo he conversado con Javier, no existe riesgo legal. eh, si eres un operador de nodo, opera libremente. Si estás en contra de los órdenes y todo esto, prunea el nodo, pódalo, puedes podarlo. Eh, Esta versión nueva te facilita podar el nodo para que no puedas ver esas transacciones. Perfecto, no hay problema. Eres libre de elegir. Si quieres, actualiza. Si no, te quedas con la versión anterior. No hay problema. Nadie se ha muerto. Bitcoin no deja de existir. Bitcoin sigue existiendo. Así que no hay problema. El up-return es como, yo qué sé, es como si tuvieras un riñón y dices, "Ay, pero si me vuelvo alcohólico, voy a matar mi riñón". Claro, pues si te vuelves alcohólico. Pero si estás No, no, tomas claro, normal, es como una poquito, parte más, si la quieres usar bien y si no, puedes... claro, forma parte de Bitcoin, de los órganos de Bitcoin, de la red de Bitcoin. Y esto, y no, más bien es una parte importante para acumular información económica. Por ejemplo, si yo estoy dictando un curso y alguien me dice, ya te hice el pago, ¿y cómo sé que eres tú? Ah, es que te llega otra transacción número tal. No. Ah, entonces tú puedes colocarle una firma Claro, y colocar un mensaje en la transacción que diga, hola, soy Pepito y fulanito estoy y... haciendo pago por el curso número tal. Pa. Me dejo entender. Entonces, No, no, ahí está. o sea, mejor ejemplo imposible. Claro, sí, sí, tiene sus usos, hay diferentes usos. Es como un cuchillo, ¿no? Cuchillo lo Exacto. usas para picar cebolla, para cortar carne de res, de cerdo, de pescado, y hasta puede servir como destornillador o para asesinar. ¿Me Sí, dejo sí, entender? tiene Claro, sirve varias... para todo. Entonces, bueno, por tener un cuchillo no te van a meter preso, ¿no?
Pues Cero, me ha encantado, como siempre, hablar contigo es que te explote la cabeza por todos lados. Así que, tío, un placer como siempre. Gente, os invito a que visitéis su canal. Es muy bueno, está empezando y, oye, pues toda ayuda es buena en esta comunidad. Así que, Cero, muchas gracias por todo y ya sabes que esto es tu casa, Rey. Sí, más bien esto, muchísimas gracias por la invitación. Sí, los invito a que se unan a Panorama Bitcoin en YouTube. Estamos en Twitter como @panoramabtc, todo junto. Y pues si en caso les ha gustado el podcast de hoy, y bueno, y si logran ver los videos que tengo para compartir con ustedes, el contenido que tengo para compartir con ustedes, escaneando el QR que aparece aquí mismo en mi foto de presentación, pues ahí pueden ir a la página de aportes, los va a llevar a la página de aportes y toda ayuda es bienvenida. Ahí está. Pues Cero, un abrazo y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao, chao.